Estimados alumnos, ¿cómo les va? Vamos a continuar entonces con el tema de impresiones y en esta ocasión entonces vamos a ver lo que se refiere con las técnicas que ustedes van a poder utilizar para poder tomar una impresión de una restauración indirecta. Tenemos bastante bibliografía que ustedes pueden consultar, en donde aparece con mayor detalle cada uno de los tópicos que vamos a tocar. ¿Qué vamos a ver en esta clase? Vamos a definir lo que es el método indirecto o el concepto de método indirecto, cuáles son sus etapas. Vamos a repasar un poquitito lo que era la impresión, sus etapas, qué tipo de cubetas, cómo vamos a criticar una impresión y finalmente lo que sí vamos a ver es qué técnicas de impresión ustedes van a poder utilizar para poder tomar una impresión para un paciente que tenga una preparación para restauración indirecta y también nos va a servir más adelante para algún elemento protésico. Entonces lo que queremos finalmente es obtener este negativo de nuestro paciente para obtener finalmente un modelo de trabajo sobre el cual fabricar nuestra restauración indirecta, que es el caso de la unidad que estamos viendo en este momento. Previo a eso es importante que definamos un concepto que se utiliza en lo que es trabajos a través de modelos, que es el método indirecto. Método indirecto es todas aquellas acciones que nos van a permitir obtener una copia fiel entonces de lo que es la preparación que presenta nuestro paciente en su boca, una preparación dentaria, y que finalmente se ve reproducida en lo que es un modelo. Esta copia debe estar perfectamente delimitada y con las mismas relaciones también hacia los antagonistas y sus dientes vecinos. Es decir, que podamos relacionar espacialmente este diente preparado con todos los otros dientes que lo van a rodear en su funcionamiento en boca. Por lo tanto, este concepto de método indirecto tiene varias etapas, que parte de lo que es una impresión, va a necesitar también de registros oclusales para poder articular nuestros modelos de trabajo entre ellos, o sea, un modelo superior y un modelo inferior. Este modelo de trabajo vamos a manejarlo a través de lo que se denomina la obtención de troqueles. Y finalmente vamos a marcar cuál es el límite de nuestra preparación para que el laboratorista pueda entonces confeccionar nuestra restauración definitiva. Entonces, el método indirecto incluye también lo que son las impresiones y la obtención de modelos de trabajo. El método indirecto, ya hemos visto, además de las ventajas de lo que trae la impresión propiamente tal, es lograr finalmente muy buenos contactos oclusales a través del trabajo de la anatomía que va a realizar el laboratorista con la restauración indirecta. Lo mismo también con la calidad de la anatomía a nivel proximal, que nos va a ofrecer muy buenos contactos proximales. El ajuste protésico o de la restauración va a ser preciso, ya que está hecho con el tiempo adecuado que amerita este trabajo, y en ese sentido no hay apuro porque no tenemos un paciente sentado, sino que tenemos un modelo de trabajo. Todos los contornos de la restauración van a ser individuales para cada diente, porque el laboratorista va a poder analizar también la anatomía del contexto del paciente. Va a disminuir el trabajo del operador, en este caso del dentista, porque todo lo que significa la confección de la restauración va a estar delegada en el laboratorio. Y por lo tanto vamos a tener menos tiempo a nuestro paciente sentado en el sillón. Algunas consideraciones especiales es que en todas estas etapas del método indirecto puede haber algún error, y ese error entonces se va a ir sumando a algún posible error más adelante, y por lo tanto es muy importante que tengamos cuidado en que cada una de las etapas de este método sea llevada a cabo con completa eficacia. Y eso va a depender siempre de la autocrítica del operador, que en este caso somos nosotros los que estamos fabricando o haciendo la preparación dentaria en nuestros pacientes. Solamente para recordar lo que era una impresión, que es una reproducción tridimensional en negativo de los tejidos orales.
no solamente de los dientes, en algunos casos también de las mucosas o del reborde. Algunos factores a considerar cuando estamos registrando o impresionando preparaciones biológicas. Hay que tener en cuenta que debemos conocer a cabalidad todos los materiales de impresión que nosotros podemos disponer y sus características particulares, cuáles van a ser las técnicas con las cuales nosotros podemos tomar una impresión, ya que hay varias, y muy importante también cuál es la situación clínica en particular que se está produciendo y que por lo tanto vamos nosotros a necesitar de una impresión. Por lo tanto, aquí es importante también considerar dónde quedó el margen de la preparación respecto a lo que es la encía, dónde está ubicada y qué forma va a tener nuestra línea de terminación cervical, cuántas preparaciones biológicas estamos nosotros preparando y qué características en particular tiene esta preparación, de tal manera de que vamos a adaptar entonces el material de impresión y la técnica a esta situación clínica en particular, de tal manera de que la impresión salga perfecta. Solamente para recordar lo que eran las etapas de una impresión, hay una etapa previa, prebucal, una etapa propiamente tal intrabucal o intraoral y una etapa posterior que es extraoral. Para esta impresión vamos a tener distintos tipos de cubetas stock, ya sea parciales o totales, nuestra cubeta individualizada, que vamos a ver ahora cuál es, la cubeta individual, que son las cubetas de acrílico particulares para cada paciente, y también vamos a conocer ahora lo que es la cubetilla individual. Dentro de lo que son las cubetas stock, aquí tenemos cubetas metálicas para arcos completos con distintos tamaños. También tenemos lo que habíamos visto recién, la cubeta individualizada, que es la misma cubeta stock, la cual nosotros la adaptamos un poco más a nuestro paciente para que nuestra impresión salga mucho mejor. Esto puede ser realizado ya sea con materiales en base a siliconas o ceras que nos permiten alargar o adaptar esta cubeta stock para que nuestro material de impresión cumpla mejor su función. Pero es la misma cubeta stock que uno la adapta. También tenemos cubetas individuales de acrílico que las podemos hacer ya sea para un paciente de dentado completo, pero también para un paciente dentado parcial. De esta manera podemos tomar una mucho mejor impresión de los dientes y del reborde. Y también vamos a poder fabricar mini cubetas o cubetillas individuales, que son cubetas confeccionadas particularmente para cada diente en donde nosotros hemos realizado alguna preparación, que como ven ustedes en la foto puede ser también para una boca totalmente preparada, o sea, múltiples preparaciones. Y el proceso importante posterior a la impresión es la crítica. La crítica que tiene varias etapas. Una es la concepción, o sea, ¿para qué yo tomé la impresión? ¿Qué es lo que quiero hacer con esta impresión? Una impresión de estudio, de trabajo, para prótesis fija, removible, etc. Segundo, observar. Tengo que ver si hay zonas desgarradas, si hay burbujas, poros, etc. Irregularidades. Tercero, la conciencia técnica. He preparado y dosificado el material como lo dice el fabricante para obtener las mejores propiedades de este material. He manipulado la cubeta dentro de la boca para que ésta quede centrada. He esperado el tiempo adecuado del material para su consolidación, etc. Todos aquellos elementos técnicos del material y de la técnica que me permitan a mí optimizar los recursos utilizados. El control directo es finalmente comparar entre mi impresión y la preparación si existe similitud con lo que uno está viendo, y en lo que es el control indirecto es que a través de la restauración o este elemento protésico que nosotros vamos a confeccionar, si este coincide exactamente con lo que hemos preparado en boca, significa que la impresión fue bien tomada. Si nuestro elemento protésico o restauración no entra o no coincide con nuestra preparación, significa que entonces hubo un error en la impresión. Recordemos que nuestros materiales de impresión
vamos a clasificarlos según su flexibilidad o rigidez cuando los vamos a retirar de la boca y también según su naturaleza química. Acá tenemos una clasificación en este sistema, o ya sea dependiendo de su comportamiento luego de endurecido, en elásticos y rígidos. Y finalmente lo que nos va a importar acá son la familia de las siliconas que ustedes ven acá, donde vamos a tener dos subgrupos, uno que son las siliconas por adición y las siliconas por condensación. Clase específica que vamos a tener más adelante respecto a estos dos tipos de materiales y que son los que finalmente más vamos a utilizar dentro de lo que es la confección de restauraciones indirectas. Los hidrocoloides, en general, vamos a reservarlos para tomar impresiones de estudio. Hay algunos requisitos básicos que le podemos pedir a un material de impresión. Dentro de ellos es fluir hacia la zona cervical de los dientes, que producto de la convexidad que tienen los dientes puede ser difícil dependiendo de la viscosidad o dureza que pueda tener el material el ir escurriendo hacia esa zona. Entonces necesitamos un material que lo permita. Y además de fluir, debe registrar también con exactitud todos estos límites cervicales, que en algunas ocasiones son límites bastante finos, por lo tanto necesitamos bastante fidelidad en el registrar el margen de las restauraciones. Este material debe ser estable dimensionalmente, en el sentido de que todo lo que ha registrado no debe cambiar en el tiempo, producto de la influencia del aire o la temperatura o el ambiente. Es decir, ojalá no debe haber un cambio de forma del material de impresión o de la impresión finalmente por las características del material. También este material de impresión debe tener compatibilidad con el material con el cual uno va a vaciar esta impresión, es decir, con la familia de los yesos. Y también no debe generar ningún tipo de alteración o molestia en el paciente. Podemos clasificar también los materiales de impresión según su presentación comercial. Aquí vamos a tener materiales que vienen en forma de pasta dentro de un tubo colapsable o cartridge, o también vienen en forma de masilla, o sea, más consistente, más dura, y van a venir dentro de un pote o un frasco. Dentro de las consistencias, es decir, su grado de fluidez, hay algunas que son de baja, mediana, alta y muy alta viscosidad. Estas, las de muy baja viscosidad son muy parecidas a lo que es una pasta de dientes, por ejemplo, y la muy alta viscosidad es una masilla, muy densa, y vamos a ver a qué se debe esta diferencia en viscosidad o qué elemento constituyente del material le da esta característica. Y según el tipo de mezcla, hay algunas que necesitan de un espatulado manual al unir sus componentes. Algunas otras vienen con un aparato que permite mezclar el material, y hay otras que pueden ser mezcladas en forma automática con una máquina. Por ejemplo, habíamos hablado de lo que eran las siliconas por adición. Estas, en este caso, estamos viendo aquí potes con masilla que vienen en dos colores, que significa que uno es una base, el otro es el catalizador. Se mezclan en partes iguales. Lo mismo la consistencia liviana, que viene en esa especie como de pistola de inyección. Y estas son formas de presentación, por ejemplo, de lo que son las siliconas por adición. Tanto lo que es la base o el catalizador vienen en la misma presentación y se mezclan por partes iguales. En las consistencias más livianas o más fluidas tenemos este sistema de pistola de inyección que tiene una punta mezcladora y que permite entonces hacer la mezcla dentro de esta punta e inyectarla directamente sobre nuestra preparación. Esto permite también hacer más preciso la mezcla entre ambos materiales y asegurar la calidad del producto. Otro ejemplo de forma de presentación es, por ejemplo, el de las siliconas por condensación, en donde la base viene en una consistencia, ya sea o fluida o masilla, y el catalizador viene siempre en una forma de tubo colapsable como una consistencia más fluida. Y por lo tanto,
no se mezclan partes iguales, sino que hay dosificadores que nos permiten saber cuánto mezclar de la base y cuánto del catalizador. Y además es necesario hacer una mezcla sobre un bloc de mezcla. En el caso de los poliéteres, son elementos elastoméricos, digamos, que polimerizan y vienen en una forma de presentación que es una sola forma de presentación, que es un material mediano, consistencia mediana, y por lo tanto no tiene ni elementos ni consistencia ni liviana ni pesada. Es una sola consistencia y esta se mezcla en partes iguales con el catalizador. Y tenemos también los mercaptanos, una familia de los elastómeros que ya no se utiliza mucho, que era un muy buen material de impresión, pero con muchas dificultades en su mezclado y en el aroma, porque tenía olor a caucho. En el caso de los poliéteres, existe la posibilidad también de disponer en cartuchos que pueden ser colocados dentro de una máquina mezcladora, lo cual facilita mucho más el momento de la toma de impresión y en la exactitud y en la calidad de la mezcla de ambos elementos, base y catalizador. Las impresiones también podemos clasificarlas según la etapa clínica o para qué la vamos a querer, en el sentido de que podemos hacer una impresión o tomar una impresión para un modelo de estudio o en etapas posteriores para obtener un modelo de trabajo. Según su finalidad, podemos tener, en el sentido de cuál es la finalidad protésica, puede ser o para una prótesis fija unitaria, para una prótesis fija plural, para una prótesis removible, etc. Según su extensión, prótesis globales o totales, impresiones globales o totales o impresiones parciales. Según el tipo de cubeta también vamos a tener impresiones llamadas con cubeta stock, ese va a ser el nombre, o impresiones con cubeta individualizada, o impresiones con cubeta individual. O sea, el tipo de cubeta le da el nombre al tipo de técnica. Según el número de tiempos operatorios, o sea, en cuántos momentos vamos a mezclar un material, vamos a tener entonces impresiones en una sola etapa o en más de una etapa. Y según cómo cumple el objetivo del material de impresión, vamos a tener impresiones que van a utilizar una guía para el material de impresión o impresiones que no necesitan de una guía para que el material de impresión vaya fluyendo hacia ciertas zonas. Si utilizamos una técnica de impresión sin guía, significa de que estamos en general usando una cubeta stock o una cubeta individual completa para tomar la impresión, y aquí en el caso de estas cubetas el material de impresión fluye solamente con la presión que ejerce la mano del operador hacia la cubeta y por lo tanto hacia el material de impresión. En cambio, la impresión con guía, el material es conducido hacia la zona cervical o límites cervicales de una preparación a través del uso de una cubetilla individualizada, que es particular para un solo diente. Hay una subclasificación para las impresiones sin guías según cuántas consistencias y cuántos tiempos operatorios se están utilizando. Tenemos impresiones sin guías con dos consistencias y dos tiempos operatorios, o con dos consistencias y un tiempo operatorio. En el caso de usar dos consistencias y dos tiempos operatorios, hay una maniobra que se realiza en el momento de la toma de impresión, que es un espaciado del material pesado para que le dé espacio al material liviano, y ese espaciado puede ser previo al endurecimiento del material pesado o posterior. Esto lo vamos a ver más adelante. Y en el caso de las impresiones con guía, podemos utilizar o bandas de cobre, que era la técnica antigua para poder tomar estas impresiones, y la que se utiliza en estos momentos son las cubetillas acrílicas o técnicas de Ripoll. Cuando vamos a usar una técnica con dos consistencias y dos tiempos operatorios, significa que en general vamos a usar una consistencia pesada o masilla y una consistencia fluida, y dos tiempos operatorios porque en un primer tiempo
vamos a usar este material de base o de masilla para tomar una impresión solamente con él, y eso nos va a permitir individualizar la cubeta, que es una cubeta que generalmente es de stock. Entonces, en el primer tiempo operatorio solamente tomamos una impresión con el material de masilla. Y en el segundo tiempo operatorio se toma la impresión utilizando el material liviano que se coloca sobre el material de masilla que se utilizó en la primera etapa de impresión. Y vamos a ver en qué consiste lo que es el espaciado en la técnica de consistencia de dos tiempos operatorios. El material liviano, para que tenga un espacio dentro de lo que es el material pesado, necesitamos nosotros dar ese espacio, y ese espacio lo podemos dar antes que endurezca el material pesado o después que haya endurecido el material pesado. Ahí vamos a ver en una fotografía clínica cómo se realizan estas dos técnicas. ¿Cómo haríamos la técnica de espaciado previo? Aquí va un detalle escrito que lo vamos a ver posteriormente en fotografías. Primero, cargamos la cubeta con silicona pesada o consistencia de masilla. Podemos colocar una lámina de celofán, un pedazo de lámina de celofán sobre este material de impresión en la que está la cubeta, y llevamos esto a boca y tomamos una impresión solamente con este material en consistencia de masilla y esperamos que endurezca. Una vez endurecido, retiramos, y entonces este celofán o plástico colocado sobre un material pesado va a generar entonces una impresión irregular o espaciada de los dientes, lo que nos va a permitir entonces en un segundo tiempo colocar entonces en ese espacio material liviano y tomar en un segundo tiempo entonces nuestra impresión definitiva. Vamos a ver cómo se hace. Aquí tenemos el material pesado, lo mezclamos, o material pesado o de masilla, que es lo mismo. Lo mezclamos y cargamos nuestra cubeta. Y solamente con este material en consistencia de masilla vamos a tomar una impresión. Y antes de introducir la cubeta en boca, tenemos que colocar un material plástico o un celofán que impida que el material pesado fluya sobre los dientes. Por lo tanto, una vez que hayamos retirado la impresión, va a quedar solamente un esbozo de lo que son los dientes sin haberse tomado una impresión con una alta fidelidad. Ese va a ser el espacio entonces que va a ocupar el material liviano que vamos a ocupar en una segunda etapa o segundo tiempo. Aquí el material pesado ya endureció, o material de masilla ya endureció. Mezclamos el material liviano, el cual lo vamos a inyectar en las preparaciones que están en la boca, y llenamos también la cubeta que está preespaciada con esta lámina de celofán, y llevamos la cubeta a boca tomando nuestro segundo tiempo operatorio. Esperamos que endurezca la silicona en consistencia liviana y retiramos. Otra secuencia clínica, mezclamos nuestra silicona en consistencia de masilla, bien mezcladita para que no exista ninguna veta de material que no haya sido mezclado. Colocamos sobre este material todavía blando alguna lámina de celofán o plástico, llevamos a boca, esperamos que endurezca y retiramos. Y así se vería entonces. Uno no ve, en algunos casos no ve forma dentaria porque se produjo un espacio entre esta lámina de celofán y los dientes. Sobre este material ya endurecido colocamos ahora en un segundo tiempo operatorio el material liviano en la cubeta, pero también en la preparación, y llevamos esto a boca. Y vemos cómo se inyecta con una jeringa de mezcla y de inyección el material en boca, y se lleva esto a boca entonces nuevamente, y aquí esperamos que endurezca el material liviano. Una vez endurecido, retiramos. Aquí tenemos entonces una impresión tomada con una técnica en dos tiempos operatorios, con dos consistencias y con espaciado previo hecho con lámina de celofán. La otra técnica para generar este espacio para el material liviano, y por eso se llama técnica de espaciado posterior, vamos a tomar también una impresión con silicona pesada, pero en este caso no vamos a colocar un elemento que interfiera con el flujo del material pesado, sino que tomamos solamente con el material pesado una impresión. Vamos a retirar la impresión
Y el espacio para el material liviano lo vamos a hacer después que haya endurecido el material en masilla, a través del uso de algún bisturí o cuchillo, retirando material dentro de la impresión que esté en la zona principalmente de las preparaciones. En ese momento, ya habiendo generado este espacio en forma posterior, vamos a mezclar nuestro material liviano, inyectándolo en la cubeta y en las preparaciones y tomando en un segundo momento operatorio la impresión definitiva. Vamos a verlo en fotografías. Entonces, mezclamos el material pesado, tomamos la impresión con el material pesado, esperamos que endurezca y luego con algún elemento cortante, que puede ser o fresas o bisturí o cuchillos, sacamos o retiramos material de impresión de la zona que está alrededor de las preparaciones o en los dientes de las preparaciones. Con eso vamos a generar un espacio para el material liviano. Por lo tanto, en un segundo momento operatorio, mezclamos nuestra silicona en consistencia liviana, inyectándolo en la cubeta y en la preparación, y esto lo llevamos a boca. Esperamos que endurezca, retiramos la impresión y ahí tenemos nuestra impresión definitiva con el mismo material, las mismas consistencias, pero el espacio fue generado posterior al endurecimiento del material en consistencia de masilla. Ahí tenemos una fotito de la preparación obtenida con la impresión. Hay otra técnica que necesita de mucha mayor ayuda y destreza, que es la técnica de dos consistencias y un solo tiempo operatorio. Eso significa de que el material pesado y el material liviano endurecen ambos en el mismo momento operatorio de toma de impresión. Por lo tanto, mientras el material pesado o masilla se mezcla y se coloca en la cubeta, el material liviano se está colocando en la preparación dentro de la boca del paciente, y mientras se está endureciendo material pesado, se lleva todo esto a boca y ambos se endurecen sobre la preparación. Esto necesita ayuda porque mientras un operador está inyectando material en la boca del paciente, otro operador tiene que estar mezclando el material en consistencia de masilla y colocándolo en la cubeta. Aquí vemos cómo se colocó la consistencia de masilla e inmediatamente se ha colocado material liviano en la cubeta, pero también hay que colocar en las preparaciones, y esto en conjunto se lleva a boca para que endurezcan ambos en el mismo momento. Ahí se ve cómo se estaba colocando en la boca y cómo queda la impresión entonces finalizada. Un acercamiento de la preparación, y ahí vemos entonces el vaciado o el modelo de yeso de esta preparación obtenida a través de esta técnica. Otra fotografía más de una secuencia clínica, mezclado a la consistencia de masilla, se toma una impresión, pero en el mismo momento que está endureciendo la masilla, está endureciendo el material liviano que también fue colocado en el mismo momento o en el mismo acto operatorio en la boca del paciente. Se lleva a boca la cubeta que lleva el material pesado, mientras el material liviano está sobre la preparación, y ambos entonces se endurecen sobre la preparación. En este caso no hay que hacer o no se hace un espaciado previo, porque ambos materiales, al estar fluidos o en estado viscoso o en estado plástico, son deformados para poder intentar entonces o dejar marcada o ser impresionada la preparación. Aquí tenemos otra impresión. Y hay otra técnica llamada técnica de una consistencia y un tiempo operatorio. En este caso utilizamos un material que tiene una sola consistencia, por lo tanto hay que mezclar solamente base y catalizador, y en un solo tiempo operatorio también es tomada la impresión. Este es el caso en general de los poliéteres, que vienen en una sola consistencia, un poco más fluida o una consistencia intermedia entre lo que es la fluida y la masilla. Y este material se inyecta en la cubeta y en la preparación y se deja endurecer en boca. Ahí vemos cómo se obtiene la impresión utilizando este material que permite en un solo tiempo operatorio y con una sola consistencia
obtener una impresión. Posterior a la impresión, momento muy importante que es la crítica de la impresión. Debemos, una vez que hayamos dado el visto bueno de esa impresión, lavarla, realizar el vaciado del material de vaciado y vibrar y esperar que esté fragüe. Por lo tanto, el éxito final del método indirecto y de las impresiones, que es parte del método indirecto, va a depender del conocimiento y el buen manejo del material de impresión, de la selección adecuada de la técnica de impresión y su dominio, y de saber qué técnica es adecuada para la situación clínica que nosotros necesitamos reproducir a través de la impresión. Eso es todo. Muchas gracias.